Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos en el programa La Victoria de la Mente como cada semana y esta vez con lo picante de la situación que nos afecta a todos los peruanos en particular, porque la situación está, como estamos viendo, en una situación bastante crítica, porque estamos entrando a una etapa distinta, a una etapa en la que precisamente habíamos previsto para hoy la inestabilidad política, cómo afecta a la salud mental. Pero no podemos soslayar la necesidad de expresar nuestra opinión con relación a los acontecimientos. Con eso, y en un par de minutos estamos de regreso para entrar de lleno al tema. Muchas gracias a todos los que se conectan. Un saludo muy grande. Volvemos. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. ¿Deseas tener tu propio programa? Global Studio TV te da la oportunidad de realizarlo, donde podrás comunicar diversas especialidades y formatos. Ahora contamos con diversos programas como Solo para Ellas, Primero es lo Nuestro con Lucila Chacaltana, El Son de Pedro Emilio, Tributo al Artista con Paloma, Arriba los Pañuelos con la carismática Karen López, Ritmo Urbano y La Hora del Apache, entre otros. ¿Qué esperas? Comunícate al 964-582-611 o acércate al Girón Cusco 440, oficina 292 en el... Bien amigos, comentando, hoy en camino a los estudios conversaba con el taxista que me trae y me comentaba que la gente en las calles, había mucha gente en las calles, mucha celebración por unos lados y expectativa y también incertidumbre por otro lado. Ciertamente la situación del país en este momento
sin presidente, porque en este momento estamos buscando una posibilidad en la que el país... Creo que voy a tener que despedir acá un par de personas en los estudios porque me han cruzado con una noticia, no sé quién es el responsable, discúlpenme, no voy a hacer las escenitas que acostumbran algunos reporteros en vivo, pero creo que ahora sí podemos hablar, es que el ambiente está movido, dicho sea de paso, en todos lados, queridos amigos. Ciertamente, tanto va al cántaro al agua que al final se rompe. La situación política ha estado... desde la asunción de mando del presidente Pedro Castillo en este país, ha estado conflictuada. Conflictuada porque la clase política nunca se dio terreno. Conflictuada porque esa clase política que todos conocemos, negociadora, improductiva, infértil, poco inteligente, incapaz de conducir el país bajo reglas democráticas, con limpieza, con equilibrio, con equidad de poderes. Porque sí, ustedes dirán, efectivamente, nosotros hemos sido defensores de la candidatura de Pedro Castillo en alternativa a la candidatura de la señora Fujimori. Todos sabemos en el Perú qué es lo que nos costó el clan Fujimori a los peruanos. Imposible respaldar la candidatura de la señora Fujimori. Nos costó ciertamente tener que apostar por una candidatura que no conocíamos, pero que venía de las canteras del magisterio, un maestro, rural, qué sé yo. Lo que efectivamente suscribo, y es que la satrapía política se encarnizó en una batalla campal día con día para construir el escenario que hoy vivimos. Esa batalla política que dieron quienes han mantenido sus huestes políticas comiendo del Estado, comiendo de los escenarios de poder, son los que han conseguido hoy lograr finalmente esta estrepitosa caída de un hombre que quiso ser presidente y nunca logró. Digo nunca logró, suscribo, porque Pedro Castillo nunca pudo gobernar en paz. Terminó asumiendo el mandato por efecto del pronunciamiento del Jurado Nacional, terminó de asumir el mandato porque la gente en las calles, a través de diferentes escenarios y organizaciones, así lo logró. Terminaron aceptando que asumiera el mandato pensando que lo iban a vacar en la primera de bastos. No pudieron. Hasta hoy no pudieron. Pero lo que no pudieron tampoco es evitar que pudiéramos ver con estos ojos la extensa y nebulosa posibilidad de crecimiento desde su raíz de esa organización política que en el Perú se ha convertido en esa costra que gobierna durante todos los gobiernos. Porque esa costra política, no estoy hablando de partidos políticos, estaba hablando de un ejército mafioso que como Malagua penetra todos los gobiernos. Y lo ha penetrado no de hoy, no de hace 5 años, ¿verdad? Usted lo sabe tan bien como yo, porque si bien hemos encontrado corrupción allí donde se pone el dedo salta la puz, decían, ¿verdad? Pues bien, hemos encontrado corrupción en este gobierno y lo hemos encontrado en todos los gobiernos. La diferencia está que todos los gobiernos anteriores, los presidentes con un poco más de articulación política, con partidos políticos detrás, con personajes políticos quizás un poco más brillantes académicamente, cognitivamente más competitivos, emocionalmente más equilibrados, sin embargo moralmente más corruptos y podridos. Ellos pudieron pasarle su maquillaje para evitar tener una caída como la que acaba de tener el presidente el expresidente hoy, Pedro Castillo. Obviamente, un hombre sin partido político, un hombre que confió en una relación de facto, en una relación funcional, con un partido prestadito y también que tiene, por supuesto, sus cisuras pegadas con chicle, como diría mi padre. Un partido político que no se comportó a la altura de los acontecimientos de la responsabilidad, que quiso manejar el poder a su antojo y arbitrariamente, haciéndolo, quién sabe, con el tufo de la vanidad.
cosa que no se logró porque no pudieron ponerse de acuerdo. ¿Se acuerdan que en alguna oportunidad hablé del síndrome de Ubris? Pues bien, ese síndrome de la borrachera del poder ocurrió con mucha gente, en este gobierno y en todos los otros anteriores. La vida republicana ha sido para el Perú un desafío para la sobrevivencia. Hemos permanecido en esta cantera de la esquina política quienes creemos por la fe de nuestras convicciones, creemos en las libertades, creemos en la democracia, creemos en la defensa de la justicia y nos hemos mantenido en la esquina con todos los costos que eso ha significado. Por ejemplo, queridos amigos, es un alto costo que tiene que pasar el país para poder empezar a entendernos con esa fraternidad, con la hermandad y con la solidaridad que en el Perú hace falta. Hace falta que miremos con empatía al otro, hace falta que miremos con solidaridad y con generosidad al otro. Hace falta que reconozcamos la otredad como una forma de convivencia pacífica en este mundo que compartimos todos. No podemos continuar con lo que hemos visto en esta batalla de más de un año que tuvo que enfrentar Pedro Castillo. No podemos continuar con este tufo de racismo, de clasismo y de maltrato al que ha sido sometido este expresidente y por supuesto muchos de los buenos seguidores que tuvo. También debo subrayar que mucha gente en este escenario político tan amplio, mucha gente ha utilizado precisamente, si no lo incauto que podía tener Pedro Castillo, la estupidez, sí, por cierto, porque cuando uno toma decisiones, tiene que tomar las decisiones con un nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia me hace entender, me da información. Las antenitas de vinil, que en algún momento se las he explicado a ustedes, esa tríada glandular importante, el timo, la pituitaria, la glándula pineal, nos pasan información. Nuestra corteza prefrontal nos da información y nos dice, oye, por aquí toma esta decisión correcta, para que la conducción en el gobierno pudiera haber sido más efectiva y más positiva. No ocurrió. Pedro Castillo se equivocó muchas veces. El error puede perdonarse, pero lo que no se puede perdonar, queridos amigos, es la estupidez. La estupidez para tomar decisiones no solo que dañaban a su estructura política y a la posibilidad de conducir un gobierno con acierto, sino la estupidez para poner en el cargo de ministro a cualquiera con nombre y sin apellido. Y eso lo he podido notar, lo hemos visto en muchas oportunidades. Este es un espacio que pretende ser de reflexión científica, no es un espacio político, lo he respetado, por eso no he hablado de las cuestiones políticas en estos últimos tiempos, pero hoy, dadas las circunstancias, me doy la licencia para tocar estos temas porque no puedo sustraerme, soy parte de este país, amo al Perú como lo aman ustedes seguramente en sus casas, creo firmemente en la democracia porque estoy convencida que somos capaces de sentarnos y poder dialogar y conversar. Estoy convencida de que los peruanos, como los ciudadanos del mundo, somos capaces de entendernos conversando y dialogando. Somos capaces de ceder, pero también de que me entiendan. Sin embargo, la democracia en nuestro país ha sido siempre un vulgar remedo. Hemos hecho de la democracia una alfombra miserable al servicio de quienes siempre han tenido el poder y nos han tocado la música para que algunos bufones de palacio puedan seguir bailando. Los demás, los que no estamos acostumbrados a ser parte de esa comparsa y no acostumbramos cargarle la maleta a nadie ni aplaudir las bufonadas que alguien haga, hemos tenido que guardar silencio responsable y sensato. Y esto es lo que ha acontecido. Hoy, que debía votarse la vacancia, la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo, dizque por incapacidad moral, que se lo han dicho los juristas en todos los tonos, incapacidad moral, que por cierto no se refiere a la cuestión moral, no se refiere a la cuestión ética, pero claro, los congresistas aún no logran entender cuál es la diferencia, no logran entender que ese artículo que prevé la incapacidad moral
habla realmente de una incapacidad mental, que no le pusieron, porque en el momento en que se aprobó ese artículo no era materia de discusión, y eso lo saben todos los juristas en este país, pero había que no entenderlo, había que entenderlo desde el punto de vista de la moral. Perdón, de la moral. Y cualesquiera de los congresistas de las diferentes bancadas están en condiciones morales para opinar sobre la cuestión moral o sobre la cuestión ética. ¿En realidad eso creemos los ciudadanos de a pie? Yo particularmente no me voy a reservar mi opinión, la voy a señalar. Yo creo, estoy convencida que muchos de esos 130 congresistas, si no todos, con honrosas excepciones, seguramente siempre las hay, pero muchos de ellos no tienen ni la catadura moral ni la estatura moral para opinar sobre materia de corrupción. ¿Cuántos de ellos les deben haber hipotecado su vida política a quien sabe qué intereses corporatocráticos? Sería bueno que la prensa investigue, así como investigó y le levantó al fustán a este poder ejecutivo que ha terminado haciendo agua por todas las esquinas, plagado de corrupción y de inmundicia. Así también la prensa debe levantarle el fustán a estos congresistas que, por cierto, lo único que han hecho es exhibir la miasma política de la que estamos nosotros cansados en este país. Hoy ha sido ese corolario, la cereza del pastel que ha hecho que se derrumbe un gobierno absolutamente inestable, absolutamente incompetente, absolutamente parasitario. Ciertamente debo admitir que Pedro Castillo fue ese maestro rural al que golpearon, al que vituperaron, al que persiguieron y al que arrinconaron y al que defendí desde esta esquina. Lo hice no desde La Victoria de la Mente, sino desde otro programa, por cierto. Pero la verdad tiene que ser dicha. El sol no se... la luz no puede ser cubierta poniendo un dedo para taparlo. No se puede tapar el sol con un dedo, queridos amigos. Y la corrupción ha saltado como por todos los poros, por todos lados. Ciertamente, habrá que preguntar por qué razón, por ejemplo, nos contaron el cuento de que no se podía convocar a la Asamblea Constituyente y no se puede reformar la Constitución porque la Constitución es intocable. Yo debo recordar, en honor a la verdad, tanto de democracia que hablan los pseudodemócratas que hoy se llenan la boca y que saltaron cuando Castillo salió a hacer su remedo de cerrar el Congreso en la mañana y pudieron decir, no, que dictador, que presidente, que la democracia, que por acá. ¿Cuántos de ellos realmente tienen espíritu democrático? Me gustaría recordarles su pasado. ¿Recuerdan ustedes el 5? ¿Recuerdan ustedes ese fatídico 5 cuando habló Fujimori declarando el cierre del Congreso para entrar en una dictadura fujimorista de la que no hemos terminado de salir? ¿Recuerdan ustedes? Pues bien, Fujimori declaró el cierre del Congreso en un acto dictatorial. Y en un acto dictatorial se mantuvo la convocatoria. A sola convocatoria individual de Fujimori se convocó a ese Congreso Constituyente falaz que construyó el mamarracho de Constitución Política del 93. Repito, mamarracho contra todos los que defiendan esa Constitución del 93. Una Constitución hecha para defender intereses ajenos. Una Constitución hecha para limpiarle la basura a las mineras que nos han vilipendiado, explotado y han hecho escarnio del trabajo de muchos miles de peruanos. Para que cuántas de esas organizaciones corporatocráticas se lleven a manos llenas el dinero de nuestros países, dejando en la pobreza a muchos de nuestros pueblos. Hemos sido cómplices de una Constitución que ha servido al mejor postor. Esa Constitución del año 93, hecha desde un origen pírrico, porque fue hecha por dictadura, fue hecha por mandato de un dictador, la hemos mantenido hasta hoy. ¿Cuándo pueden llenarse la boca todos los políticos que hoy dicen sí somos demócratas, pero aguantaron esa Constitución con alegría? La defendieron con alegría y dijeron no, la Constitución no se toca. Perdón, no se toca, y hoy sabemos, los peruanos que sabemos leer un poquito, sabemos que esa Constitución ha sido remendada. Más de 50 artículos modificados. ¿No dijeron que no se tocaba? ¿No dijeron que esa Constitución era impecable?
no dijeron que esa constitución daba la defensa correcta de las libertades individuales, no dijeron que había que defender al mercado, que había que defenderlo contra la amenaza comunista, lo dijeron. Sin embargo, hay más de 50 artículos que han sido modificados. ¿Por quién? ¿Hubo una asamblea constituyente para que la modifique? ¿Hubo representación sindical, campesina, de las organizaciones civiles del país para que esa constitución se modifique? No. ¿Quién lo modificó? Estos 130 representantes de la patria que dan vergüenza. Vergüenza ajena, porque yo no quisiera volver a escuchar, por ejemplo, a Patricia Chirinos, o por ejemplo, bueno, es la que se me viene a la memoria, porque ya allí paro de contar con las vergüenzas que tenemos que tragarnos cada vez que alguno de los congresistas hace uso de la palabra. Incluyo también, desgraciadamente, a los congresistas de Perú Libre que no han dado la talla, no estuvieron a la altura de las responsabilidades políticas que el Perú le encomendó al respaldar el gobierno de Pedro Castillo, que no respaldaron, pero al que sí le pidieron su cuota, ¿verdad? ¿Cuántos le pidieron su cuotita a Pedro Castillo? Habrá que preguntarle a los partidos políticos que le pidieron su cuotita y después se sacudieron y lo dejaron solo a Pedro Castillo para que siga cometiendo los errores que ha cometido hasta el día de hoy. ¿Cierto? Es bien fácil ser aliado del que es mudo, sordo y ciego y además no piensa. Es muy fácil ser aliado, así hago lo que me da la gana. Pero cuando ese mudo, sordo y ciego y empieza a pensar un poquito porque alguien le puede ir enmendando la plana, entonces, ya no me va a obedecer, ya no me va a hacer caso, mejor zafo y me voy por el rincón más fácil en donde pueda de repente acomodarme sin que nadie se dé cuenta. Esa no es la actitud de algunas organizaciones que han estado detrás de Pedro Castillo y que han recibido cuotitas de poder. Yo lo digo con mucha claridad y con absoluta honestidad. Yo defendí la candidatura de Pedro Castillo y la defendí militantemente, como hago las cosas siempre, con convicción. Cuando tengo compromiso, las defiendo con convicción y con absoluto compromiso y responsabilidad. Lo defendí con mi esfuerzo, con mi dinero, con todo mi compromiso día con día. Pero no le pedí un centavo a este gobierno jamás. Sin embargo, los que no hicieron nada y estuvieron en sus cuarteles de invierno, esperaron que Castillo se sentara en el palacio para después ir a tocarle la puerta y pedirle sus cuotitas de poder ¿para hacer qué? ¿Para sembrar algo positivo para el país? Una sola cosa no se ha hecho completa y bien en este gobierno. Lo he dicho en todos los tonos, refiriéndome, por ejemplo, a los temas de violencia. Nosotros hemos remitido, con una organización de profesionales, hemos remitido algunos proyectos en materia de salud, en materia de violencia, para que sean tratados desde el Ministerio de la Mujer y no hemos recibido respuesta. No solo no hemos recibido respuesta, sino también ni siquiera, estoy segura de que ni siquiera le han dado una leidita, porque no se entienden muchas cosas que se han convertido en políticas de Estado y que dan vergüenza. ¿Hasta cuándo, por ejemplo, se le va a seguir asignando presupuesto para enfrentar los temas de violencia al Ministerio de la Mujer como si el problema de la violencia solo fuera un tema de la mujer? ¡Por Dios santo! Este es un tema que hasta ahora no se resuelve, no se ha resuelto aquí, no se ha resuelto antes, no se ha resuelto hasta ahora. Por eso estamos en los niveles de violencia en la que nuestra sociedad se encuentra. Ciertamente, queridos amigos, era el momento en que hoy se iba a debatir la vacancia, tercera vacancia. Y por cierto, los votitos contaban, porque aquí no cuentan las razones, no cuenta la inteligencia, no cuenta el esfuerzo que uno puede estar haciendo de un cálculo reflexivo para tomar una decisión. Cuentan lamentable y desgraciadamente los votos. Y los votos, queridos amigos, en este país se han vendido y se han comprado muchas veces. ¿Con cuánto se pueden comprar los votos? Lo saben muy bien Montesinos y lo saben muy bien todos y cada uno de los fujimoristas que hoy están en el Parlamento y que seguramente por conveniencia olvidaron su historia, pero que es momento de que la recuerden. ¿Cuántos soles o dólares le costaron los votitos que compraba acostumbradamente durante el gobierno de Fujimori y que le costó, por ejemplo, a Montesinos comprar? Todo el tiempo lo vimos en este país con vergüenza y con dolor. Esos fujimoristas que hoy levantan la voz y nos quieren dar lecciones de moral y dicen que el presidente Pedro Castillo debía ser vacado por inmoral. Claro, entendiendo a su antojo, porque claro, es verdad, cuando un cerebro no piensa pues con todas las neuronas en un diseño perfecto, a veces solo no tiene más remedio que pensar con lo poco que le queda. Y entonces nunca han entendido que
este ejercicio de la búsqueda de equidad de poder tiene como propósito hacer ese equilibrio de poder es tan importante para que la funcionalidad de un Estado se pueda lograr. Nunca lo entendieron. Siempre estuvieron dando la batalla, arrinconando a Pedro Castillo, porque sabían que Pedro Castillo era un hombre neófito en materia del Estado. Un hombre que no había estudiado para poder ser presidente. Él lo dijo, nadie estudia para ser presidente, lo sabemos. Pero había que tener un poco de inteligencia y de astucia, señor Castillo. Había que tener un poco de humildad para consultar a los que sí saben. Había que tener un poco de humildad para darse cuenta de lo que hacía falta. Claro, pero el síndrome de Ubris nos deja siempre una mala estela y nos permite estas facturas que a lo largo de estos tiempos de vida republicana todavía estamos pagando. ¿Cuánto más tenemos que pagar? ¿Cuánto hemos creído, por ejemplo, en la época de la prosperidad falaz, cuando se decía que el Perú tenía mucha riqueza y bonanza, porque el guano y el salitre y ganábamos todos y que no sé qué? Yo pregunto, el Estado, el Perú tenía una representación de los indígenas, una representación todavía de los esclavos y una representación de los criollos. ¿Quién cree usted que disfrutó del guano y el salitre? ¿Los esclavos? Nada, ni una peseta. ¿Los indígenas? Tampoco. ¿Quiénes disfrutaron y dilapidaron el dinero de esas fases tan ricas que el Perú tuvo y que debe recordar? ¿Quiénes? ¿No fueron los criollos que nos gobernaron y que hoy todavía nos siguen gobernando? Y son los que no le perdonaron a Pedro Castillo que se atreviera a ser presidente de todos los peruanos. Tenía que atreverse nomás a ser presidente de su sitio, de su terruño. Y esas manifestaciones racistas, clasistas, que fueron puestas en evidencia día con día desde que defendió su posibilidad de ser presidente Pedro Castillo, no cesaron. Hoy en la mañana he podido cotejar, por ejemplo, un chat asqueroso entre congresistas de la República que hablan precisamente del momento de la caída de Pedro Castillo y que se frotan las manos esperando que caiga ese indio que nunca debió llegar, repito, este indio que nunca debió llegar a Palacio, entrecomillado. He recibido un chat que narra precisamente esa conversación entre Patricia Chirinos y el señor Zapata. Habría que escudriñar un poco esas conversaciones, seguro. Estoy muy convencida de que los telefonitos nos deben dar mucha información en ese sentido. Pero si la vacancia se hubiera podido votar antes de que el señor Pedro Castillo decidiera intentar el cierre del Congreso en una maniobra que se le ocurrió porque se le prendió un foquito y alguien le sopló la pluma diciéndole, sabes, cierra porque vas a quedar mal parado, y lo hiciera sin ninguna estrategia política, sin ningún soporte político, sin ninguna columna vertebral que lo sostuviera, que fue esa gota que derramó el vaso. Fue la cereza del pastel, la forma en que demostró que efectivamente se pueden cometer errores más de los que ya se ha venido cometiendo durante todo. Yo nunca pensé que podía actuarse con menos inteligencia que la que ha actuado el señor Pedro Castillo. No digo más, pero realmente triste, un papel en el que tengo que tomar una decisión y la tomo sin calcular, sin cuidarme la espalda, sin construir una variable de defensa, sin estructurar un ejército que me sostenga. La tomo nomás porque se me ocurrió, porque bueno, de repente un aspaviento me empujó a tomar esa decisión. Cierto, ¿verdad? Como cuando la estrategia de Patricia Juárez y el ejército de la Comisión de Constitución listos para borrar de la Constitución del 93 y hacer ese mamarracho que hoy han hecho, más de 50 artículos modificados de la Constitución, cambiando, por supuesto, las reglas de juego en un escenario en que los peruanos, eso sí no miran. No hay que, todo es amén para el Congreso. 8% de respaldo de la ciudadanía. Y hoy pretendemos darle la posibilidad de liderar la gestión del Estado a alguien del Congreso. Yo me resisto.
Me resisto y me voy a resistir hasta el último minuto porque no les concedo ni la inteligencia, ni la condición moral, ni por supuesto tampoco las habilidades para conducir el Estado a ninguno de los congresistas de este Congreso, que ha dado más bien un ejemplo de lo que no se debe hacer en política. Un ejemplo de cómo podemos enfrentarnos, de cómo podemos destruir la solidaridad, de cómo podemos destruir las esperanzas de un pueblo que esperaba que las cosas se hagan de una manera distinta. Sin embargo, la costra política ha demostrado de lo que es capaz. Ha demostrado que puede ser perfectamente lo más abyecto que hemos visto todos estos últimos años. Los fundamentos de hecho y de derecho que se expresaron, por ejemplo, en la moción de vacancia no sostienen ninguna, no hay prueba alguna que sostenga, salvo las referidas por la Fiscalía de la Nación. Pero hasta el momento, la prensa, que es tan acuciosa, no se ha atrevido a levantarle el fustán. Por ejemplo, a la Fiscal de la Nación me gustaría que se le investigue también como fieramente se le ha podido investigar al señor Pedro Castillo. ¿Por qué no a la señora Benavides? Me gustaría saber cuán ciertas son las relaciones de su hermanita con los narcotraficantes y cuánto de dinero fue real, si lo cobró, cuánto cobró y quién fue el que le pagó, o ya arreglaron eso, o ya en este momento es difícil investigar porque, claro, ya comparten el poder. Lamentablemente, esos informes no fueron acompañados por documentos probatorios alguno, no habían medios probatorios de ninguna clase, no pudo haberse sostenido por esa moción de vacancia, debió caerse. Sin embargo, alguien lo asustó al señor Pedro Castillo. Probablemente la empresaria Sada Goray, que denunció con lujo de detalles al señor Salatiel, que fue el miserable que cobró con el cómplice miserable de Ladini, ¿no, señor? ¿No? El de Ladini, que se paseó todos los medios hablando y despotricando y tirando barro y enlodando a cuanto más parecía. Resulta siendo que tal vez ese mismo señor o algunos más de su pequeña cúpula podían ser los extorsionadores que cuales delincuentes fueron detrás de esta señora Sada Goray para cobrar coimas, para cobrar como cualquier secuestrador delincuente de la calle, de los más vulgares, de los más asquerosos. Y por ahí me van a decir, sí, pero Pedro Castillo se trajo a ese fulano de Tacabamba. Sí, pues, se lo trajo de Tacabamba, como a otros se trajo de Puña, como a otros se trajo de Cajamarca. Triste decisión. Claro, yo pienso que cuando uno asume una responsabilidad tan grande, uno piensa que confía en quién más, en mi familia. Primero mi familia, segundo mis amigos, los de mi barrio. A esos no me van a traicionar. Pero el señor Pedro Castillo se olvidó que mucha gente en este país ha perdido el honor. No solo los familiares, tenemos familiares que pueden ser traidores y ladrones seguramente. Todas las familias pueden tenerla. Y si en las familias hay, pues no nos cansamos de ver cuántas hijas botan a sus padres a la calle y se quedan con las casas. Eso lo vemos todos los días, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no ocurriría que en una familia podemos encontrar gente de esa misma estofa, de la peor estofa? Igual encontramos gente entre nuestros amigos que no vienen con buena intención. Esos asesores legales que tuvo, nunca lo dije, lo digo ahora, los asesores legales que tuvo el señor Pedro Castillo, una vergüenza total. Los trajo de Cajamarca, pensó que eran amigos, que eran gente que podía servirle. Mafiosos, sinvergüenzas que entraron al Estado para robar y levantar lo más que podían. Pero ojo, claro, no nos van a decir, claro, Castillo vino con su banda a robar. A mí no me consta que Castillo haya recogido dinero y no me consta que él sea el jefe de la organización criminal. No creo, es más, no creo que sea jefe de ninguna organización criminal. Él no es capaz de ser jefe de nada. Entonces, lo que sí creo y estoy convencida es que las mafias instaladas en los aparatos del gobierno, que están instaladas en todos los ministerios, que son los que gobiernan, que son los que medran, que son los que ponen zancadillas, que son los que ponen el obstáculo para que el gobernante que pudiera tener quizás un poco de ingenuidad tropiece y caiga estrepitosamente. De esos los sabemos y los conocemos, están en todos los ministerios. Burócratas pervertidos, llenos de avaricia y de voracidad por el dinero, que permanecen en sus cargos
como puestos de confianza, seguramente muchos, pero también gente de carrera que gobierna y que ha gobernado con este y con el otro y con el de más allá y con todos los presidentes, y a todos han logrado expoliar porque les han sacado provecho. Esa costra burocrática que existe en el gobierno del Perú es una costra que se ha enriquecido gracias a la ratería. Y son los que negocian con los sátrapas políticos, porque los sátrapas políticos no conocen cómo funcionan los aparatos del ministerio, pues. Como no saben cómo funciona el aparato del Estado, entonces no tienen más remedio que contratar los servicios de estos sicarios económicos que habitan en el aparato de gobierno, a los que Pedro Castillo no pudo detectar y no retiró. Pero claro, si encargó pues la DINI a este sujeto que se paseó ayer hablando por todos los medios, un fulano que ha tenido la desfachatez de presentar sus denuncias como si él estuviera fuera de sospecha. Felizmente la señora Sada Goray ya presentó los testimoniales ante la fiscalía y estoy segura que va a tener que declarar también. ¿No será él el que le pidió las coimas como extorsión? ¿Y no será que el dinero no le llegó al presidente sino se lo echaron al bolsillo Salatiel, este fulano de la DINI y todos los demás que estaban medrando cerquita a Castillo, agarrándole la corbata a Castillo, pero sin embargo echándose en el bolsillo el dinero que podía ser resultado de sus múltiples tropelías? Este ha sido el corolario de un gobierno que nunca fue. Porque Castillo nunca pudo gobernar. ¿Quién gobierna con una espada colgada encima de tu cabeza y una pistola puesta encima de la sien? ¿Quién gobierna con una amenaza y con insultos permanentes? Castillo ha dicho una cosa en su alocución anoche: yo no soy un corrupto, yo no he recibido dinero. Salatiel ha recibido, por efecto del pronunciamiento y el testimonio de la propia accionante en este caso y en este cargo. La señora Sada Goray ha expresado claramente cuál ha sido el motivo y cómo ha sido justamente víctima de una extorsión. Me gustaría que se corrobore la narrativa de Mauricio Fernandini cuando expresa, porque hay una frase que yo quiero destacar y dejársela para la reflexión. La señora Sada Goray dijo: a mí me reclutaron. Seguramente me conocieron, me persiguieron y me reclutaron. Si eso es verdad, entonces Mauricio Fernandini mentiría, porque él contó su verdad, que era a mérito de una petición que una prima hermana suya se lo solicitó y que por esa razón él buscó los puentes para contactar a la empresaria esta con el Estado, y allí es que donde encuentra a Salatiel Marrufo para que intente esta coordinación. Pero si es como dice la empresaria, que tiene la sospecha de que ella la reclutaron, lo dijo en su testimonio. Si es verdad que la reclutaron, ergo, Mauricio Fernandini estaría mintiendo y por lo tanto las negociaciones económicas podrían haber circulado también en sus manos. Eso es algo que hay que investigar. Hay que investigar, porque no es que ya ha caído, ya no es que se cayó Castillo y ahora borrón y cuenta nueva y se borra todo y seguimos todos felices, porque claro, cantan victoria ahora juramentando a Dina Boluarte, ¿cierto? ¿Vida larga para Dina Boluarte? Yo me reservo las sospechas de que Dina Boluarte no va a durar. Me reservo eso y nos veremos en este mismo escenario si es que efectivamente ocurriese. Espero que el disfrute de esa faja presidencial pueda ser mayor al tiempo que le duró a la señora Mercedes Arauz en su momento. Espero que no sea la misma triste experiencia que le toque vivir a la señora Dina Boluarte. Espero también que el Perú, a lo largo y ancho de la República, sepa conservar esto de una manera resiliente, sepa recibir este golpe de una manera resiliente para no creer así nomás, a pie juntillas en cualquiera. La gente habla de pueblo y pueblo y pueblo siempre, pero finalmente no sabemos más allá de lo que miran nuestros ojos. Hay que agudizar los sentidos, hay que agudizar nuestros sentidos para entender qué cosa hay más allá de las palabras, qué cosa hay más allá de los gestos. Hay que entender lo que pasa en el país de una manera clara y de una manera contundente y atrevernos a hablar con la verdad.
La inestabilidad política, queridos amigos, causa mucho daño a la salud mental, lo he dicho siempre. La inestabilidad social, política y económica que ha vivido el Perú durante este tiempo de Pedro Castillo en la presidencia ha sido dramático. Los peruanos tienen miedo, los peruanos sienten incertidumbre, los peruanos están hartos de tener que sospechar de todo el mundo y de cuidarse las espaldas y no poder confiar ni siquiera en el vecino, ni siquiera en el familiar. Los peruanos estamos hartos de tener que sufrir experiencias dramáticas en donde la confianza ya no es tan clara y transparente como pudiera haberlo sido en el pasado. Tal vez en algún momento, en algún espacio de nuestra vida hemos podido confiar en nuestros hijos. Hoy tal vez ya no tengamos que confiar tanto. Las determinantes sociales, como ustedes saben, son de singular importancia para la afectación en cuanto a la salud mental. Por lo tanto, esto que ocurre, esta inestabilidad social, política y económica, nos afecta. Tengamos esa fuerza resiliente, queridos amigos, para volvernos a levantar. Recuerden la frase de Albert Einstein: la mente intuitiva es un regalo sagrado. Intuitiva, hágale caso a su antenita, hágale caso a ese concurso importante de esa tríada glandular, la glándula pineal, el timo y la pituitaria. Cuando le avisan de algo, confíe. Y cuando le avisan de algo que usted debe rechazar, actúe en consecuencia. La mente intuitiva es un regalo sagrado y en cambio la mente racional es su fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y olvida el regalo, decía Einstein en esta frase tan singularmente inteligente y cierta. No confiamos en nuestra mente intuitiva, no confiamos en esa vocecita que a veces nos dice: no vayas por ese camino, no lo hagas. Y finalmente terminamos sucumbiendo a esa mente racional. Esto fue lo que pasó con Pedro Castillo. ¿Su mente intuitiva no le decía nada o no le escuchaba, señor Castillo? ¿Cómo es que aterrizó en el gobierno Salatiel Marrufo, tremendo sinvergüenza? ¿Cómo es que aterrizó en su gobierno Beder Camacho y todos los demás? ¿Cómo es que aterrizó en su gobierno Bruno Pacheco? Usted dijo: lo conocí en las luchas magisteriales, y terminó siendo un eslabón de esta mafia organizada para su derrota para siempre. Porque de esta difícilmente los peruanos olvidaremos este saldo. Un saldo doloroso, dramático, vergonzoso, que nos asquea. El mismo asco que sentimos cuando veíamos a Montesinos negociando con los congresistas y pagando billete tras billete para poder saltarse de una bancada a otra, para poder defender lo indefendible con esa abominable Constitución del 93, ese mismo asco y esa misma repugnancia la hemos vuelto a vivir en todos estos días. La hemos vuelto a vivir cuando a la señora Fujimori se le ocurre solicitar que va a ir por una invitación, que tenía que ir a Oxford para hacer una intervención, cuando resulta que la exposición había sido cancelada y su intervención también. Pero claro, ella confió en las 2 neuronas que tienen muchos de nuestros seguros magistrados. Felizmente que la opinión pública se enteró y se pudo develar la mentira para que no ocurra la fuga. ¿Cuántos miles de peruanos todavía aplauden a Fujimori? Se olvidaron de las miserias que vivimos, de las miserias morales que vivimos mientras Alberto Fujimori nos gobernó. Se olvidaron cuando nos hizo pasar la deshonra de postular como senador en Japón y luego nos trajo a la noviecita con la que daba de saltitos aquí en una campaña fallida, porque claro, la japonesita vino trayendo sus billetitos para financiar la campaña de Fujimori. Ya se han olvidado de la vergüenza de la ropa donada que vendió Rosa Fujimori miserablemente. Ya se olvidaron de la persecución, del drama familiar que vivió Susana Higuchi y de la que fue culpable Keiko Fujimori, con la impunidad más artera viniendo de quien viene cuando se trata de una hija. Ya se olvidaron de las negociaciones debajo de la mesa que hizo Montesinos miserablemente a nombre del gobierno de Fujimori, y las miles de muertes que se pagaron en los pueblos del país, como por ejemplo las miles de mujeres a las que se les condenó
a la infecundidad porque alguien decidió, porque Fujimori decidió que efectivamente como política de control de natalidad había que cercenar la posibilidad de que se multipliquen más ciudadanos pobres en este país, ¿verdad? Los fujimoristas pensaban así. Señora Rosángela, ¿sabía usted que las muchas mujeres que fueron cercenadas de su condición de fertilidad no se les consultó? Ah, no, es que los pobres no tienen derecho a reproducirse, ¿cierto? ¿Podría usted seguir diciéndolo así? Pues bien, los peruanos decentes no nos hemos olvidado de la desgracia fujimorista en este país. El peor cáncer político que ha vivido el Perú ha sido el fujimorismo. Y en eso es que tenemos que concentrarnos en las próximas batallas políticas. Hoy tienen una pírrica batalla ganada los señores del Congreso, que son los que alimentan estos nichos putrefactos de la política peruana hasta hoy. Una costra política vergonzosa que ha sucumbido a sus vulgares intereses clandestinos, seguramente muchos de ellos. Hoy han tenido su éxito, pero es un éxito pasajero. No crean que vamos a dejar que William Zapata tome el control del gobierno. Señora Boluarte, si usted se pone esa faja de presidente ahora, hónrela y defiéndala, pero no se descuide, porque en la espalda sus amiguitas fujimoristas, señora Dina Boluarte, sus amiguitas la van a acuchillar en el momento menos pensado. Créamelo. Créamelo, esas negociaciones que probablemente usted en algún momento pueda hacer van a caer en saco roto porque el interés de Zapata de instalarse como presidente está presente. Los peruanos de a pie decentes, con 2 dedos de frente, no lo vamos a tolerar. Señor Zapata, usted no va a ser el presidente del Perú. Tenga la seguridad que los miles de peruanos, con un poco de inteligencia y con agudeza neuronal, saldremos a la calle para impedirlo. Así será. Señor Castillo, pague sus culpas. Hay que pagar las culpas, aunque las culpas sean el resultado de un conjunto de decisiones que no han sido precisamente consultadas. El síndrome de Ubris es un mal consejero, señor Castillo. Hay que gobernar, pero hay que aprender a gobernar con humildad. Tal vez faltó, hoy va a tener mucho tiempo para reflexionar sobre eso. Triste destino. Aquí confiamos en usted, depositamos nuestro voto, defendimos, pusimos comités de apoyo, movilizamos gente, respaldamos con tiempo, con mi dinero, con la gente de mi confianza, lo hicimos y lo defendimos hasta donde se pudo. Pero lo indefendible no puede ser defendido. La corrupción es corrupción, venga de donde venga, y tiene que ser sancionada, castigada, firmemente conforme a la ley. Tiene que ser castigada, sea de donde venga. Si usted cometió errores, pues los errores puede pedirse perdón. Pero los delitos, señor Castillo, no pido perdón y borrón en cuenta nueva, no señor. Los delitos tienen que ser castigados. Tienen que ser castigados conforme a ley. Y ese gusano Salatiel que hizo todo lo que hizo, con las fechorías que hizo y la gente de la DINI que le acompañó, tienen que pagar con sus huesitos en la cárcel. De eso los peruanos de a pie decentes nos vamos a encargar. Y toda esa mafia, esa burocracia que habita en el Estado y que medra en el Estado, succionando el erario nacional para sus intereses, tienen que ser debilitados. Claro, no le voy a pedir al Congreso eso, no, porque el Congreso, los congresistas seguramente estarán felices de negociar todavía con ellos, ¿verdad? Ojalá que no sea así, ojalá yo me equivoque y puedan ustedes cerrarme la boca y puedan empezar a levantarle el fustán a todos esos burócratas sinvergüenzas y mafiosos que han entrado como la satrapía permanente a robarle al Estado del Perú. El Perú no merece este destino. El Perú necesita una vuelta al sol. El Perú necesita mirar con esperanza el futuro. El Perú tiene derecho a mirar con esperanza el futuro. Somos los herederos de Túpac Amaru, de Micaela Bastidas, somos herederos de una clase fuerte y poderosa, somos herederos de los chancas, de los incas, de los huancas, somos herederos de una raza fuerte a la que no tenemos que traicionar, pero tenemos que tener ojo avisor para seleccionar de aquí en adelante. Queridos amigos, dispénsenme que haya aprovechado la ventana de la victoria de la mente, pero este es un momento singular e importante. Los abrazo con el corazón. Hay que mantener la fuerza, hay que mantener la esperanza, pero hay que mantenernos juntos,
juntos para defender a este país de los sinvergüenzas, de los sátrapas, de los corruptos, de todo este tiempo de vida republicana, que lo hemos visto y que los conocemos. Ya saben ustedes por quién no volver a votar, queridos amigos. Un abrazo muy grande, vuelvo con ustedes la próxima semana, espero que con novedades más saludables que las de hoy. Hasta pronto.